Un desgraciado caballero recibe a una mujer paralizada como un regalo de casita rota para hombres que piensan que están testigando la unión de dos seres inútiles. Cuando se descubran estos inútiles exiliados, esta pared improbable, se darán cuenta demasiado tarde de que han desestimado la más peligrosa asociación que los aviones han visto jamás. La sangre se hirió de los brazos de Ezra en el piso de la saluna, cuando los gritos furiosos llenaron el aire sucio alrededor de él. El gran hombre que acababa de golpearse fue de vuelta, y 3 caballeros más estaban buscando sus armas. Ezra Hawthorne siempre había sido rápido con sus brazos, pero hoy se sintió diferente. Hoy, se sintió como el final de todo lo que había trabajado en el territorio de Nebraska, durante este caluroso verano de 1867. Las otras manos de la ranchera en la saluna de Murphy se iban retirando de él como si le llevara alguna enfermedad terrible. «Tú, caballero amarillo», gritaba Pete Wilson limpiando sangre de su nariz rompida. «Tú, caballero amarillo», gritaba Jimmy. 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 «¿Qué hay en ti?», preguntó. El sonrisa falsa de Buck salió por un momento. Digamos que la familia Crane es agradecida a cualquiera que ayudó a resolver su problema. Agradecida suficiente para pagar la tarifa de un buscador. Así que eso fue todo. Estaban siendo pagadas por poner a una mujer desesperada en un hombre desesperado. 2 problemas resolvidos con una solución cruel. «Necesito tiempo para pensar sobre esto», dijo Ezra. «Por supuesto que lo haces», remontó su perro. «Pero no pienses demasiado. La familia está siendo desesperada. Puedes empezar a mirar a otros bachilleros si tomas demasiado tiempo en decidir». Mientras los 3 hombres corrieron hacia la oscuridad de la reunión, Ezra se sentó sola en su tronco y preguntó si esto era un fondo de roca o si podía caer aún más lejos. El bus llegó a la mañana con ruidos y un conductor que parecía que no quería estar en ningún otro lugar del mundo. Ezra había pasado toda la noche caminando por su cabina tratando de decidir qué hacer. Parte de él quería rechazar la oferta de Buck y enviar a la chica de vuelta a su familia. Pero otra parte, la parte solitaria que habló con él en las horas oscuras antes del sol, gritó que tal vez esta fue su única oportunidad de tener a alguien que compartir su vida con. Ahora mirando a la vieja camioneta subir a su tronco, se sintió como un hombre que estaba a punto de saltar de una pierna. El conductor era un hombre fino con rojas negras y ropa que había visto mejores días. Él subió lentamente como si sus huesos hubieran herido y caminó hacia donde Ezra estaba esperando. «¿Eres Hawthorne?», preguntó el hombre. «Sí, me llamo Henry Crane. Soy el tío de Isabel». No le ofreció moverse las manos. «Tengo a tu esposa aquí junto con sus cosas». El modo en que dijo esposa hizo que pareciera que estaba enviando un saco de grano o un pedazo de material. Henry caminó a la espalda de la camioneta y empezó a deshacer ropas que tenían abajo una tapa de canvas. «No tiene mucho problema», dijo Henry sin mirar a Ezra. «Se mantiene silenciosa a la mayoría de los tiempos. Puede hacerse muy bien y sabe sus letras. Solo necesita ayuda en quedarse, si sabes lo que quiero decir». La boca de Ezra se sintió seca como sándal de desierto. Quizás debería conocerla primero. Está despertada. Ha estado despertada desde antes del sol. Facta. Henry retiró la tapa de canvas para revelar el suelo de la camioneta que había sido cubierto con zapatos y una matriz fina. La mujer que estaba dormida no era lo que Ezra esperaba. Los hombres de la ciudad le llamaron hermosa, pero esa palabra no era grande suficiente para lo que vio. Isabel Crane tenía pelo del color de hojas de otoño y piel como crema fresca. Sus ojos eran verdes como grasas de primavera, pero sostuvieron una tristeza que hizo sentirse seca la cabeza de Ezra. También estaba claramente asustada, aunque estaba tratando duro de no mostrársela. «Tienes que ser Ezra», dijo.
Su voz era suave pero firme. Soy Isabel. Señora. Ezra tocó la punta de su capa. Estoy contenta de conocerte. Fue una mentira. No estaba contenta de nada de esto, pero su mamá lo había educado para ser modesta con las mujeres. Y esta mujer merecía mejor que la verdad sincera de por qué estaban dos aquí. Isabel estudió su cara como si intentara leer sus pensamientos. Les dijeron sobre mi condición, sí, señora. ¿Y todavía estás dispuesta a seguir con este arreglo? Ezra miró a Henry, que ya estaba descargando bolsas y paquetes de la camioneta. El viejo hombre claramente quería terminar su negocio y salir lo más rápido posible. Creo que sí, dijo Ezra. Por primera vez Isabel sonrió. No era una sonrisa feliz, pero tampoco era triste. Solo cansada, como si hubiera sido decepcionada demasiadas veces por esperar mucho de nadie. Bueno, entonces, dijo ella. Supongo que deberíamos empezar. Llegar a Isabel de la camioneta a la cabina parecía ser más complicado de lo que Ezra había imaginado. No podía usar sus piernas y ella era más pesada de lo que parecía. Henry ayudó, pero el viejo hombre no era muy fuerte. A la hora en que la asesinaron en la cama, Ezra había preparado. Todos tres estaban respirando duro. Hay una silla en la camioneta, dijo Henry limpiando el suelo de su cabeza. Especialmente hecha para gente que no puede caminar. Costó más que yo quería gastar, pero Isabel insistió en pagarla a sí misma. La silla tenía ruedas en vez de piernas regulares y agujas que podía usar para moverse. Fue construida con inteligencia y debe haber costado mucho dinero. Ezra preguntó cómo una mujer que no podía trabajar había ganado suficiente para comprar algo así. Tenía algunos gastos, dijo Isabel como si hubiera leído sus pensamientos. De antes. Henry trajo en sus propiedades 2 troncos llenos de ropa y libros, una bolsa de tejado y una pequeña caja de madera que ella llevaba con cuidado en su mano. Trabajaba rápidamente como si no podía esperar a salir. Los arrancamientos para 1 año, dijo Ezra cuando todo estaba descargado. Si no funciona, puedes enviarla de vuelta. Pero el dinero es tuyo de cualquier manera. Le dio a Ezra una pequeña caja de madera que sonaba con monedas. $50 como prometido, además de una guarda de oro, que se sintió pesada en la palma de Ezra. Este era mi hermano, dijo Henry mirando la guarda. El papá de Isabel. Él era un buen hombre que merecía mejor que lo que le dio la vida. Él miró directamente a Ezra por primera vez. Espero que lo recuerdes. Después de que Ezra se fue, Ezra y Isabel se sentaron en silencio aburrido. La cabina de repente se sintió muy pequeña con 2 personas en ella. Ezra había vivido sola por tanto tiempo que había olvidado cómo compartir espacio con otra persona. Debería probablemente explicar las reglas, dijo finalmente. ¿Reglas? Isabel levantó un labial. Sobre cómo esto va a funcionar. Los arrancamientos de dormir y tal. Lo entiendo. Su voz estaba cuidadosamente neutra. ¿Y qué reglas tenías en mente? Ezra sintió que su rostro estaba caliente. Bueno, puedes tener la cama. Voy a dormir en el piso o tal vez construirme una cama. Y no lo haré. Es decir, no lo espero. No tenemos que. No tienes que pretender que esto es una verdadera casación. Isabel dijo calientemente. Sé por qué te acordaste de este arrancamiento. Necesitas el dinero y necesito un lugar para vivir. Eso es todo. Sus palabras deberían haberlo hecho sentir mejor, pero no lo hicieron. En lugar de eso, ellos lo hicieron sentir pequeño y selfish. No es solo por el dinero, dijo él. No. Ella miró a él con esos ojos verdes. Entonces, ¿de qué se trata? Ezra no pudo encontrar una respuesta que no le hiciera sonar patético. La verdad era demasiado embarazante para admitir que él era tan solitario que estaba dispuesto a casarse con un extraño solo para tener a alguien para hablar. Supongo que lo descubriremos mientras nos vamos, dijo él. Isabel gritó. Supongo que lo haremos. Ella se movió su silla a la ventana y miró a la playa seca en todas direcciones. Aquí es muy silencioso. Demasiado silencioso para la mayoría de la gente. Me gusta el silencio. Ella estuvo silenciosa por un momento.
¿Qué haces aquí para trabajar? Quiero decir, intenta levantar cazuelos. Tengo alrededor de 20 caballos, pero están escondidos en toda la creación. A veces me contrato a otros abogados, pero... Él se detuvo antes de mencionar su reputación arruinada. Pero que nada. Solo que ese trabajo ha sido escaso últimamente. Isabel se volvió a su silla para enfrentarse a él. Me dijeron sobre la operación Apache. Ezra se sintió como si hubiera sido golpeado en el estómago. ¿Quién te lo dijo, mi tío? Pensó que debería saber qué tipo de hombre me iba a casar. Su voz fue de hecho no cruel. Dijo que te fuiste y dejaste a tu amigo a morir. Eso es cierto. Las palabras salieron como un cerdo rompido. Era un cobarde. Aún lo soy, supongo. ¿Eres qué quieres decir? Quiero decir, eres un cobarde ahora hoy. ¿O eres solo un hombre que se asustó una vez? Ezra miró a ella. Nadie había preguntado a él esa pregunta antes. Todos en Clearwater habían decidido qué tipo de hombre estaba basado en un momento terrible. Pero esta mujer, este extraño que tenía toda la razón para juzgarle mal, estaba preguntando si ese momento definía toda su vida. No lo sé, dijo honestamente. Entonces, supongo que también lo descubriremos. Isabel sonrió de nuevo y esta vez se veía casi real junto con todo lo demás. Cuando el sol subió más alto en el cielo, Ezra empezó a preguntar si tal vez, solo tal vez, este arreglo extraño pudiera tener algo más que solo dos personas rompidas tratando de sobrevivir juntos. Pero no se atrevió a esperar demasiado. La esperanza era peligrosa para personas como ellas. El pozo de hierro se cayó en el piso, llenando de verduras por todas partes, mientras que Isabel se levantó hacia el estófago por la tercera vez esa mañana. Esto no está funcionando, dijo ella. Su voz se acercaba con angustia y algo que podría haber sido llantos. Ezra se miró a la mesa de la cocina desde el vestido rompido de su vestido. Han pasado 2 semanas desde que Isabel llegó y ambos estaban aprendiendo que compartir la pequeña cabina fue más difícil de lo que se esperaba. El espacio que se sintió solitario para una persona se volvió cerrado y difícil para dos, especialmente cuando uno de ellos no podía caminar. «Déjame ayudar, Ezra», dijo empezando a levantarse. «¿No?» Los ojos verdes de Isabel brillaron. «Puedo hacer esto por mí misma. Tengo que ser capaz de hacerlo por mí misma». Pero mientras intentaba manejar su silla alrededor de las verduras, Ezra podía ver el problema claramente. La cabina había sido construida para un hombre viviendo sola. Las puertas y los espacios no eran suficientemente amplios para su silla. El cuartel de cocina era demasiado alto para alcanzarla de forma correcta. Todo el lugar era como un puzzle con piezas perdidas. «La cabina es el problema, no tú», dijo lentamente. Isabel paró para limpiar el desastre y miró a él. Su cara era roja de esfuerzo y embarazón. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir, este lugar no fue construido para 2 personas, especialmente no para alguien que necesita moverse en una silla». Ezra se sentó y empezó a recoger las verduras perdidas. «Necesitamos hacer algunos cambios. Los cambios costan dinero. Dinero que no tenemos. Recibimos $50 de tu tío. Y recibí un poco de lombra que estaba guardada en el jardín de cuando estaba planeando añadir otro cuarto». Isabel miró a él trabajar. «¿Hacías eso?» «Cambiar tu casa por mí», Ezra pensó sobre eso. Hace un mes esta cabina había sido su recorrido privado del mundo. Ahora la idea de hacer que funcione mejor para ambos parecía natural, incluso necesario. «Es nuestra casa ahora», dijo. «Tal vez también lo haga cómodo». Durante los próximos días, Ezra se metió en el trabajo de reconstrucción. Elevó la puerta entre la cocina y el cuarto principal. Bajó parte de la punta para que Isabel pudiera llegar a la zona de cocina. Construyó tablas a la altura correcta para que ella se guardara sus cosas. El trabajo más difícil era construir una rampa de la puerta hacia el suelo. Isabel había sido atrapada dentro de la cabina desde que llegó, incapaz de salir sin ayuda. Pero una rampa le daría la libertad de venir y salir como le gustara. «Estás haciendo un montón de ruido ahí afuera».
Le llamó desde la ventana mientras apuntaba las tablas juntos en el sol de la mañana. Buenas cosas toman tiempo, le llamó de vuelta. Y aparentemente apuntaba fuerte. A pesar de su tese, Ezra podía escuchar algo nuevo en su voz. Tal vez esperanza o solo alivio de que alguien estaba tomando sus problemas con serio, en lugar de tratarlos como un pesadillo para ser manejado. El trabajo fue más difícil de lo que esperaba. Sus manos suaves de semanas de inactividad desarrollaron nuevos sonidos. Su espalda dolía de moverse sobre los perros. Pero algo sobre el trabajo físico se sintió bien. Por primera vez desde la operación estaba construyendo algo en lugar de solo sobrevivir. El tercer día, mientras estaba mediando las paredes para la rampa, Isabel se movía a la puerta para verlo funcionar. «No tienes que hacer todo esto», dijo ella. «¿Lo sé? Entonces, ¿por qué estás aquí?» Ezra pausó considerando su respuesta. La verdad era complicada. Parte de ella era práctica. Necesitarían el espacio para funcionar mejor. Pero parte de ella era algo más. Algo que no estaba listo para nombrar todavía. «Porque es la cosa correcta para hacer», dijo finalmente. ¿Eso es el único motivo? Se miró a ella sentada en la oscuridad de la pared de la puerta con la luz de la mañana, atrapando los retos rojos en su cabello. Estaba mirándola con esos ojos claros y verdes que parecían ver más de lo que la mayoría de la gente esperaba. Quizás no sea el único motivo, admitió. Esa mañana, mientras Ezra trabajaba para terminar la puerta, escuchó el sonido de los retos rojos approachando. 3 camioneros iban a cruzar la Prairie, e incluso desde lejos podía decir que tenían problemas. Isabel le llamó calmamente. «Entra adentro, que está mal. Solo entra adentro». Ahora debe haber escuchado algo en su voz porque no arguyó. Sus ruedas de silla hicieron sonidos suaves en la pared de la pared mientras se movía de la ventana. Los camioneros eran extranjeros, hombres rojos con cabezas duras y armas en sus ruedas. Rodeaban como si propusieran el mundo y todos les debían algo. El líder era un gran hombre con un cabello negro y pequeños ojos malos. Le miró por la cabina y la pared como si le estuviera tomando el inventario. «Mañana», dijo sin preocuparse en apretar su cabello. «Qué buen salto que tienes aquí. ¿Puedo ayudarte?». Ezra intentó mantener su voz tranquila. «Depende, estamos buscando trabajo. Escuché que hay oportunidades en este área para hombres que no tienen miedo a las tareas difíciles». De la manera que dijo las tareas difíciles, hicieron que Ezra se hundiera. Estos no eran hombres que buscaban trabajo honesto. «No hay trabajo disponible», Ezra dijo. «Qué pena». Los ojos del gran hombre se movieron hacia las ventanas. «Escuché que recientemente te hiciste una esposa. Una cosa linda, dicen. Debería estar sola aquí para una mujer». La nieve se formó en el estómago de Ezra. De alguna manera la palabra sobre Isabel se había expandido más allá de Clearwater. Y no solo la palabra sobre su existencia, sino los detalles que le hicieron sonar como una pérdida fácil. «Mi esposa y yo nos gustan nuestra privacidad», Ezra dijo atentamente. «Por supuesto que sí, por supuesto que sí». El sonrisa del hombre mostró los dientes amarillos. «La cosa es que podríamos estar en el área por un tiempo, buscando un lugar para descansar nuestros carros tal vez, y tomar un plato caliente. ¿Lo entiendes?» No fue una solicitud. Fue una amenaza llenada de palabras modestas. «¿Los pueblos tienen un hotel?», Ezra dijo. «Los pueblos tienen gentes también. Y preguntas. Nos gustan el paisaje». El hombre miró directamente a Ezra. «Escuché que entiendes el valor de evitar preguntas. Algo sobre correr de peleas. Así que también sabían sobre su reputación. Alguien les había dicho exactamente dónde encontrar a un pobre y a su esposa. Hombres mejor se movan». Ezra dijo su mano se movía más cerca de la pistola en su pie. «¿O qué?» El segundo corredor rió. «Vais a correr de nuevo». El tercer hombre, más joven que los demás, miraba a la cabina con ojos hambrientos. «¿Pensáis que las historias de su esposa son verdades sobre su condición?» El viento rojo brilló a través de la visión. Estos hombres no solo lo amenazaban. Habían hablado de Isabel como si fuera una propiedad que podían tomar. «Sáquenme de mi tierra», dijo calmamente.
Ahora eso no es muy vecino, dijo el líder. Especialmente considerando que sabemos todo sobre ti, Hawthorne. Sabemos sobre tu ruta amarilla. Sabemos sobre esa pobre chica que te metiste allí. Me parece que no estás en posición para hacer demandas. Los carros cambiaron sin descanso, sintiendo tensión. Ezra podía sentir el suelo corriendo por debajo a pesar del aire frío por la tarde. 3 contra 1, y su reputación dijo que iba a correr a la primera señal de verdad. Pero algo había cambiado dentro de él durante estas semanas con Isabel. La vergüenza que había comido en él desde que la ruta todavía estaba allí, pero se mezcló con algo nuevo. Algo que se sintió como enojo, pero más limpio, más enfocado. Estos hombres estaban amenazando su casa, su esposa, su oportunidad de construir algo bueno desde el desastre de su vida. Le dije que saliera de mi tierra. Esta vez su voz llevaba la autoridad de un hombre que había encontrado algo valiente para luchar. El sonrisa del líder se desvaneció. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto, Hawthorne? La palabra es que no eres muy bueno cuando las cosas se ponen peligrosas. El guía lo descubrirá. Durante un momento largo, los únicos sonidos eran el viento en el bosque y los carros respirando duro de su ruta. Ezra podía sentir su corazón batiendo, pero sus manos estaban firmes. Lo que sucediera a continuación, él no correría. No esta vez. El líder estudió la cara de Ezra, y aparentemente no le gustó lo que vio allí. Volveremos, dijo finalmente. Cuenta con eso. Mientras los 3 hombres corrieron, Ezra estaba observando hasta que desaparecieron sobre una ciudad. Solo entonces se dio cuenta de que estaba tremendo. Ezra. La voz de Isabel vino de la puerta. ¿Estás bien? Se volvió a mirar a ella. Ella estaba oscura pero compuesta y se preguntó cuánto había escuchado. Estoy bien, dijo. Pero podríamos tener problemas. ¿Qué tipo de problemas? Ezra miró hacia la ciudad donde los corredores habían venido. El tipo que prueba si un hombre realmente ha cambiado o simplemente ha estado pretendiendo. La luna se voló a través de la prairie como el sonido de canones distantes. Y la cintura de Isabel se detuvo moviéndose por el fabricante azul en su espalda. La tempestad viene rápido, dijo ella, mirando fuera de la ventana en las nubes negras, como si el col se levantase en el cielo occidental. Ezra aseguró la última pared en la nueva rampa que había construido, y se aceleró hacia la cabina. El viento estaba levantándose girando el grano alto y enviando demonios de hielo girando por el jardín. Las tempestades negras podían convertirse mortales sin alivio, y él quería que todo se cerrara antes de que lo peor se acabe. «Ayúdame con los cerradores», le llamó a Isabel al llegar a la rampa. Ella ya estaba moviéndose hacia las cinturas de la ventana. Durante la semana pasada desarrollaron un ritmo de trabajo juntos que los sorprendió a ambos. Ella manejaba las tareas que podía alcanzar de su silla mientras se cuidaba de las cosas que necesitaban levantarse o subir. «Los hombres que vinieron ayer, Isabel», dijo mientras aseguraban la cabina. «¿Crees que realmente volverán probablemente?» Ezra probó la rampa en la última pared. Hombres como esos no hacen amenazas que no quieren mantener. ¿Qué exactamente querían? Ezra pausó. Había intentado proteger a Isabel de la verdad total, pero merecía saber lo que podrían enfrentarse. Dinero probablemente, alimento tal vez. Trató de encontrar palabras que no le temieran demasiado. Tal vez les hablan de ti, de tu situación. Algunos hombres piensan que una mujer que no puede correr es fácil predador. Las manos de Isabel se apretaron en las espaldas de su silla. Lo entiendo, pero están equivocadas. Ezra dijo rápidamente. Sobre ti siendo inútil, quiero decir, y sobre mí corriendo si hay problemas. Hay problemas. Están equivocados sobre ti corriendo. La pregunta se centraba entre ellos como el aire encendido antes de la lluvia. Ezra había estado preguntándose la misma cosa durante días. Espero que sí, dijo honestamente. Los primeros granos de lluvia se rompieron contra las ventanas mientras se movían adentro. En minutos, los granos se convirtieron en un deslizamiento que se apretó en la pared como 1000 pequeños tijeras.
La lluvia se encendió volando el mundo fuera de Stark White, por momentos brifos. He estado pensando sobre lo que dijiste, dijo Isabel levantando su voz sobre el ruido de la tormenta. Sobre esto siendo nuestra casa ahora. ¿Y de qué se trata si es realmente nuestra casa? Entonces debería contribuir más que solo tejer y cocinar. Ella alcanzó una caja de madera que había guardado cerca de su cama desde su llegada. Hay algo que no te he contado sobre mi vida antes del accidente. Ezra se sentó en su silla cerca del fuego. Curioso. Isabel había compartido muy poco sobre la lluvia y su pasado más allá de los factos básicos de su familia, y el truco que cambió todo. Mi padre tenía una tienda general en Omaha, abriendo la caja con cuidado. Después de la muerte de mi madre le ayudé a usarla. Guardé los libros, manejé el inventario, traté con los suministros. Le sacó una caja de madera muy gruesa en piel amarilla. Las páginas estaban cubiertas con columnas bonitas de números y escribimientos cuidadosos. No estaba solo ayudando ella, continuó. A los 20 años estaba manejando la mayoría del negocio a mí mismo. Mi papá se estaba viendo viejo y sus ojos no eran buenos para leer finas imágenes ya. Ezra se apuntó. Tú tienes una tienda por 3 años. Lo hicimos bien también, mejor que la mayoría de las empresas de la ciudad. El orgullo se creó en su voz. Tenía planes de expandir a Dry Goods, tal vez abrir una segunda localización. La lluvia iluminó la cabina de nuevo. Se siguió de inmediato por la lluvia que rompió las paredes. La tormenta estaba directamente por encima ahora. ¿Qué sucedió con la tienda? Ezra preguntó. La expresión de Isabel se aclaró. Tras mi accidente, mi vecino James se fue. Mi papá murió el verano antes de que me doliera. Así que James fue el único relativo masculino que quedó. Dijo que una mujer en mi condición no podía posiblemente gestionar un negocio. Incluso si habías estado manejándolo sucesivamente por años. Incluso si su voz era triste. Le vendió todo en 6 meses. Dijo que me protegía del estrés de las preocupaciones. Ezra empezó a entender por qué Isabel había estado tan insistente en pagar por su propio coche y mantener sus propios personales cerca. Había perdido más que el uso de sus piernas en ese accidente. Había perdido su independencia, su viabilidad y su futuro. ¿Es eso porque tu tío te quería casar tan desesperado?, le preguntó. En parte. James le da a la familia una pequeña permiso para mi cuidado. Pero le hace claro que soy una pérdida. Encontrarme un marido significaba una mano menos para él preocuparse por la alimentación. Otro flash de lluvia reveló algo que se movía fuera de la ventana. Ezra se tensó apuntando a la pistola que guardaba por la puerta. ¿Qué es eso?, Isabel le preguntó. Pensé que lo vi. Él miró por un vacío en los cerros. Probablemente solo un árbol flotando en el viento. Pero sus instintos le estaban diciendo algo diferente. Durante sus años como caballero él aprendió a confiar en esos instintos. Los mantuvieron vivos más de una vez. Isabel, necesito que escuchen con atención, dijo manteniendo su voz bajo. Hay una pared lisa debajo de tu cama. Tercera pared de la pared. Hay un arma cubierta de hilo de aceite debajo de ella. Ella miró a él. Has metido un arma debajo de mi cama, tu arma, de la tienda de tu padre. Tu tío me la dio con tus otras cosas. Dijo tal vez la quieras para la protección. Papa Colt. Su voz era suave con la memoria. Me había olvidado que el tío Henry la tenía. ¿Puedes todavía usarla? Pude disparar un cartón de juego a 20 pasos cuando tenía 16 años. Su vieja confianza volvió. El accidente no me herió mis manos ni mis ojos. Una pared creó en la pared del frente demasiado pesada y deliberada para ser causada por el viento. Ezra sacó la lámpara y empujó la cabina a la oscuridad cerrada solo por las luces. «¡Toma el arma!», gritó. Isabel movió su silla rápidamente hacia el suelo mientras Ezra se posicionaba por la pared del frente. A través de la tormenta podía hacer formas y moverse por la cabina. Al menos 3 hombres, tal vez más. «Están usando la tormenta como cubierta», dijo calmamente. Genial, Isabel. Había retirado la pistola y estaba revisando sus habitaciones con deficiencia.
Papá siempre dijo que los hombres malos prefieren trabajar cuando la gente honesta está mirando de la otra manera. Una voz llamó de la pared varemente audible sobre la tormenta. Hawthorne, sabemos que estás ahí. Abran la puerta. Era el mismo hombre que los amenazó ayer, el hombre con el cabello negro y los ojos malos. Sus compañeros estarían posicionándose alrededor de la cabina y cortando las rutas de escape. ¿Qué quieres? Ezra llamó de vuelta. Solo para salir de esta tormenta, ¡vamos! Sé un vecino. Isabel se acercó a Ezra. Están mintiendo, lo sé. Él revisó la acción. Si el disparo empieza, quédate bajo y mira hacia el centro. No intentes herirlos, lo entiendo. Mirando a ella en el brillo, Ezra no vio miedo en sus ojos. Solo determinación y una especie de cierta preparación que le recordó por qué había sido capaz de ejecutar un negocio sucesivo a tan joven edad. Hawthorne. La voz estaba más cerca ahora, justo fuera de la puerta. La última oportunidad de hacerlo de la forma fácil. Algo pesado golpeó contra la puerta madera. Luego, de nuevo, el tercer impacto rompió la frama. Ahora descubrimos Ezra, murmuró levantando su arma. Descubrimos que... ¿Si todavía soy el mismo hombre que salió del Apache? La puerta se abrió en un baño de esplendores de madera, y figuras oscuras se acercaron a la cabina. La tormenta había traído más que lluvia y lluvia. Había traído la prueba que Ezra había estado temiendo desde el día en que Jimmy murió. Esta vez no había dónde correr. El primer disparo rompió la lámpara en la mesa de Ezra, enviando vidrio volando como lluvia a través de la cabina oscura. «Bajo, Ezra», gritó bañándose detrás de la mesa de la cocina abierta, cuando dos más balas empujaron agujeros en la pared donde había estado. La tormenta afuera mascaró el sonido del fuego de armas, lo que significó que no hubiera ayuda de los barrios. Isabel ya había bajado abajo en su silla con el culto de papá en sus manos. La lluvia brilló a través de los cerrados y reveló 3 hombres separando dentro de la cabina. El líder con cabello negro se levantó, mientras sus compañeros se movían para bloquear las ventanas. Debería haber sido inteligente, Hawthorne. El líder gritó sobre la lluvia. Ahora haremos esto de la manera difícil. El arma de Ezra se empujó, y el más joven asesino se movió a la izquierda apretando su espalda. El grito del hombre de dolor mezclado con el viento gritaba a través de los cerrados en las paredes. Eso es por amenazar a mi esposa. Ezra trabajó a través de los cerrados ejecutando la espalda. Pero incluso mientras hablaba, la duda gritaba en su mente. 3 hombres armados contra un cobarde y una mujer que no podía caminar. No eran buenas probabilidades. La voz familiar de miedo gritó que debería surrender. Den a estos hombres lo que querían. Esperen que dejen a Isabel sin daño. Después de ti, la alegría de Isabel llegó justo a tiempo. Ezra voló a la izquierda mientras un arma se movía hacia su cabeza. El segundo abogado circuló por la zona tratando de obtener un disparo claro. El abuelo agarró el brazo del hombre enviando su pistola girando hacia la oscuridad. Se agarraron al piso. El abogado era más fuerte, pero Ezra más desesperado. El brazo del hombre se conectó con el brazo de Ezra con estrellas explotando detrás de sus ojos. Pero luego la pistola de Isabel habló, y el abogado se movió con un grito de sorpresa. ¡Me disparaste!, gritó mirando a la sangre que se estrellaba por su pie. «Estaba mirando a tu corazón, Isabel», dijo calientemente. «Estoy fuera de práctica». El hombre herido intentó cruzar hacia su arma, pero Ezra la disparó fuera. La tormenta estaba llegando a su pico. Llega la lluvia golpeando el piso como brazos enojosos. «Déjate ir, Hawthorne». El líder llamó desde detrás del suelo atrasado. «Estás haciendo esto más difícil para todos. Más difícil para ti, tal vez». Ezra respondió descargando su arma. Sus manos estaban listas ahora. El miedo se cambió por algo más limpio y más enfocado. Este no era como la batalla de Apache. Entonces, él había sido atrapado por sorpresa, preocupado por guerreros que parecían aparecer de ningún lugar. Esta vez él sabía exactamente lo que estaba luchando por: su hogar, su futuro.
y la mujer que había sido más importante a él que a su propia vida. «Escúchame», la voz del líder había cambiado desesperada. «Sabemos sobre el dinero, $50 más ese guante de oro. Escúchame, lo mandaré y lo dejaré con paz». Así que ese era su objetivo real. Alguien les había contado sobre Isabella's dowry. Ezra preguntó quién más sabía sobre su arrancamiento. ¿Quién más podría verlos como fáciles enemigos? «El dinero es mío», Ezra llamó de vuelta. «Gané de forma justa y recta por casarme con un malvado. Eso no es ganar, eso es donación». Las palabras crueles golpearon a Isabella como explosiones físicas. Ezra vio a su esposo Flinch creer en sus ojos. Estos hombres no solo amenazaban sus vidas, estaban atacando la confianza frágil que había crecido entre ella y Ezra. «No escuchen a ellos». Ezra dijo calmamente, se acercó a su silla. «No saben nada sobre nosotros. No lo saben». La voz de Isabella era vaguamente audible sobre la tormenta. «No es exactamente lo que esto es. Me casaste por dinero y vine aquí porque nadie más me tendría». La tormenta cayó por delante, pero Ezra escuchó algo más, los perros gritando afuera. Más corredores llegaban. Los 3 hombres en la cabina no estaban trabajando solos. «Reinforzamientos», rompió el líder. «Debería haber tomado mi oferta a Hawthorne». Pero cuando la puerta se abrió de nuevo, no hubo más extranjeros que entraron. El sheriff Coleman cayó en la lluvia, su badge brillando en los flujos de la lluvia. Detrás de él vinieron 2 diputados, armas hechas y listos. «Bajad vuestras armas, Coleman», gritó. «Esto es la ley». El rostro del líder se volvió oscuro. «Sheriff, ¿cómo te has quedado?» Mrs. Patterson vio a los corredores caminando de este modo durante la tormenta. Imaginó que podrían ser el mismo grupo que ha estado golpeando ranchos todo el mes. Los ojos de Coleman entraron en la escena. Fuerzas heridas, agujeros en las paredes, Ezra y Isabel, defendiendo su hogar. «Parece que llegamos aquí justo a tiempo». El lucho salió rápidamente de los corredores. Enfrentados con abogados armados en lugar de un solo caballero, se surrendieron sin más disparos. Mientras los diputados los unieron, Coleman se aproximó a Ezra. «Has hecho bien aquí, hijo. Estos hombres han estado terrorizando familias en todo el territorio. Los hemos estado cazando durante semanas». «¿Cuántos ranchos han atrapado?», Ezra preguntó. «7 que conocemos. Han matado a 2 hombres. Han herido a varios otros». Coleman miró a los corredores heridos con vergüenza. «Piden objetivos que piensan que no pueden luchar de vuelta. Abandonados hogares viejos, familias con pequeños hijos, o cobardes con esposas atrapadas». Ezra le dijo con vergüenza. «¿Es eso lo que piensas que eres?». El jefe estudió la cara de Ezra. «Hijo, he estado usando esta bandera durante 15 años. He visto que los hombres son cobardes reales y no están en la lucha cuando están atrapados. No se ponen entre el peligro y la gente que les importa». Mientras los corredores se preparaban para salir con sus prisioneros, el jefe le dio una última insultación hacia Ezra. «Disfruta de tu herida, mujer Hawthorne. ¿Te mereces a los demás?». Las palabras se escondieron en el aire después de que los hombres se habían ido envenenando el alivio que debería haber seguido su victoria. Ezra miró a Isabel, pero no le encontraba los ojos. «¿Es eso lo que piensas que eres?», le preguntó calmamente. «¿Que somos tan dañados que nadie más nos tendría?». Ezra se sentó al lado de su silla, escogiendo sus palabras con cuidado. «Importa lo que piensan las personas. Importa a mí». Las lágrimas brillaban en sus ojos. «Pensé que tal vez estábamos construyendo algo real aquí, algo que no era solo sobre dinero y conveniencia». «Lo somos, Ezra», dijo firmemente. «Lo que tenemos no es sobre lo que nos llevó juntos, es sobre quién queremos ser ahora». Pero incluso mientras hablaba, Ezra preguntó si eso era realmente cierto. ¿Había casado a Isabel solo por el dinero? Estaba quedando solo porque no tenía ningún lugar más para ir. Las palabras crueles de los habían forzado a confrontar las preguntas que habían estado evitando. Afuera la tormenta se estaba finalmente avanzando,
dejando atrás el fresco y limpio olor de la tierra lavada de lluvia. Pero dentro de la cabina, un otro tipo de tormenta estaba solo comenzando. Necesito tiempo para pensar, dijo Isabel mirándome hacia la ventana, sobre lo que todo esto significa, sobre lo que realmente somos contra uno u otro. Ezra observó su silueta contra el cielo brillante y sintió algo romper dentro de su pecho. Habían sobrevivido al ataque, pero el verdadero test de su relación estaba solo comenzando. La luz de la mañana fluyó a través de los agujeros en las paredes de la cabina, creando patrones de oro en el piso que debería haber sido hermoso, pero solo recordaba a Ezra de lo cerca que habían llegado a morir. Isabel se sentó en la mesa su desayuno sin tocar, mirando una carta que había llegado con la entrega de su hermana. Dijo sin mirar arriba: en Omaha. Ezra sintió su pecho caer después del lucho con los extranjeros, después de las malas palabras sobre su casamiento siendo nada sino caridad. Lo último que necesitaron fue interferencia de la familia de Isabel. ¿Qué quiere? Para ofrecerme una salida. Su voz estaba en la voz de Isabel. ¿Qué quiere para ofrecerme una salida? Una salida, una salida. Para ofrecerme una salida, 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 para ofrecerme una salida. Y esta es la 3, las cisten laterales. Es perfectamente legal. Buck risoteaba malvadamente. Legal para los negocios reales, tal vez. Pero esto no es un negocio real. Es solo un caso de Charita pretendiendo que sea algo importante. La insulta cayó en el aire como fuego de una bolsa de arma. Ezra vio a Red Creep a través de su visión, pero la voz calma de Isabel lo detuvo de hacer algo estúpido. Señor Morrison, dijo agradablemente: tengo las figuras de venta aquí si quieres ver exactamente cuánto de un caso de Charita somos. Ella produjo un alojamiento de cinta de su espalda. El mes pasado sola servimos a 47 viajeros, vendimos $300 de suministros y proporcionamos un alojamiento de emergencia para 2 familias atrapadas en ese inicio. Los ojos de Whitman se abrieron a los números. $300. Eso es imposible, check-in con los clientes si no me creen. La sonrisa de Isabel era seca como una espalda. La familia Henderson de Kansas. El Murphy Cattle Drive. Los coches de embarque del señor Morrison. Oh, espera, ese es tu hermano, ¿no lo es, Buck? El rostro de Buck se volvió oscuro. ¿De qué estás hablando? Tu hermano Robert compró suministros aquí la semana pasada. Dijo que teníamos los mejores precios y la comida más fresca que había encontrado entre aquí y Denver. De hecho, bastante complementaria. El grupo de hombres intercambió miradas incómodas. Si el capitán Morrison, uno de los coches de embarque más respetados del territorio, estaba comprando en el poste de comercio de Hawthorne, entonces, otras personas seguirían. Eso no cambia las cuestiones legales, dijo Hayes, pero su voz faltaba convicción. Las denuncias han sido firmadas. Tengo que investigar. Entonces investiga, dijo Isabel. Pero hazlo de manera justa. Inspejamos nuestros libros, inspejamos nuestro edificio, hablamos con nuestros clientes. No tomes la palabra de los competidores que están perdiendo el negocio para un servicio mejor. El diputado Marshall Hayes se veía como un hombre atrapado entre el trabajo y la comprensión. Necesitaré ver toda tu documentación. Recuerdos de negocios, planes de construcción, contratos de suministros. Por supuesto. Isabel se dirigió hacia la cabina. Ezra, ¿podrías ayudar a Marshall con los archivos? Están organizados por día y categoría. Mientras Hayes lo seguía adentro, los demás hombres se quedaron alrededor de Whitman y Buck. Ezra podía escuchar fragmentos de su conversación a través de la ventana abierta. Más éxito de lo que pensábamos. No podemos cerrarlos en estos terrenos. Necesitamos otro enfoque. Cuando Hayes surgió de la cabina 20 minutos después, su expresión había cambiado completamente.
Señora Hawthorne, tus recuerdos son los más completos y acurados que he visto de cualquier negocio en el territorio. Cada transacción documentada, cada proveedor propiamente licenciado, cada regulación se seguía a la carta. Whitman se quedó sin palabras. Pero las denuncias Dash son inesperadas. Hayes terminó firmemente. Esta operación es completamente legal y bien ejecutada. Él miró a Buck con obvio disgusto. Quizás ustedes chicos deberían concentrarse en mejorar sus propios negocios en lugar de tratar de romper a alguien más. Después de que el diputado Marshall se fuese tomando a la mayoría de los corredores con él, Buck y Whitman quedaron detrás. Su cara mostró la frustración frustrante de los hombres cuyos planes habían fallado espectacularmente. «¿Esto no ha terminado?», dijo Buck calmamente. «Ustedes podrían tener papel fanático y documentos legales, pero todavía son lo que siempre han sido, un cobarde que se dio su suerte». «Quizás», respondió Ezra, «pero soy un cobarde con una esposa muy inteligente y un negocio sucesivo». «¿Qué es lo que son ustedes?». La mano de Buck se movió hacia su arma, pero Whitman agarró su brazo. «No aquí, no ahora». Cuando se fueron, Isabel salió a la puerta. «Estarán de vuelta». «Lo sé», Ezra se levantó su martillo y regresó a trabajar en la pared de la tienda. «Pero la próxima vez estaremos listos. La próxima vez no podría involucrar desafíos legales o denuncias de negocios». Isabel señaló. «Hombres como Buck no se pierden fácilmente. Cuando no pueden ganar de forma justa, encuentran otras maneras». Ezra se movió a la pared de la tienda con 3 golpes sólidos. «Luego enfrentaremos lo que venga. Juntos». Pero mientras observaba el nube de nieve de los corredores que se iban, preguntó qué nuevo problema estaban planeando. El éxito les había hecho objetivos de manera que no lo esperaban. Y en el territorio de Nebraska de 1867, hubo muchas maneras de destruir a alguien sin romper ninguna ley. El sonido de los golpes que se acercaban los hizo ambos tensos. Pero esta vez fue buena noticia. Capitán Morrison, el hermano más viejo de Buck, caminó con una camioneta de embarcación cargada y una sonrisa en su rostro. «Buenas tardes, chicos. Escuché que teníais algo de emocionamiento aquí hoy. Nada que no podíamos manejar», Ezra dijo. «¿Bien escuchado? Mi hermano siempre ha sido demasiado rápido para arruinar problemas». Robert Morrison subió de su camión. «Trató de traerles las cosas que pediste de Denver. Y tuve algunas noticias que podrías encontrar interesantes». «¿Qué tipo de noticias?», preguntó Isabel. «La que dice que tu pequeño puesto de comercio aquí está a punto de tener mucho más negocio. El gobierno territorial está planeando una nueva ruta de envíos que va directo a tu puerta del frente, 3 veces a la semana empezando el mes siguiente». Ezra y Isabel intercambiaron miradas. Una ruta de envío significaba un tráfico regular, clientes lentos y el tipo de reconocimiento oficial que haría mucho más difícil para que los competidores causaran problemas. «Hay más», continuó el capitán Morrison. «Están buscando un parque oficial a lo largo de este recorrido. Alguien confiable que pueda manejar las entregas y proporcionar servicios para los trabajadores del posto». «¿Interesado?», preguntó Isabel a Ezra. «Muy interesado». Mientras el capitán Morrison descargaba sus suministros, Ezra se dio cuenta de que sus enemigos habían cometido un error crucial. Tratando de destruir su negocio con desafíos legales, solo habían atentado a lo sucesivo y bien ejecutado que realmente era. Ahora ese éxito estaba a punto de crecer de manera que ninguna de ellas había imaginado. Pero él también sabía que Buck Morrison y sus aliados no se darían. Si los métodos legales habían fallado, intentarían algo más peligroso. La guerra para su futuro era solo el comienzo. El fuego pintó la noche azul mientras Ezra acercaba su carro hacia el posto de negocio. Su corazón batía con cada golpe que lo llevó más cerca del desastre. Había estado en la ciudad recogiendo mensaje cuando empezó el fuego. Ahora, a 2000 metros, podía ver el brillo contra las nubes y oír el olor de la humedad en el viento. Todo lo que él y Isabel habían construido juntos estaba quemando. «Por favor, déjala estar a salvo», gritó.
urgiendo a su carro más rápido a través de la oscuridad. Por favor, déjala estar a salvo. Cuando cruzó la última montaña, la vista que lo acercaba era tan mejor y peor que lo que él temía. El posto de negocio estaba engulfido en llamas, pero el caballero todavía estaba a unos 50 metros de distancia. Y allí, silueta contra el fuego, estaba Isabel en su coche, dirigiendo una brigada de vecinos que habían venido a ayudar. Ezra llamó como se despedía. «Gracias a Dios que estás de vuelta. ¿Estás herida?» Se levantó a su suelo mirando por las heridas. «Estoy bien, pero la tienda». Su voz se apuntó como si otra sección del terreno hubiera colapsado en un baño de espalda. «¿Cómo empezó?» «No lo sé». Estaba adentro del coche cuando oí olor a fuego. A medida que salía afuera, la pared de atrás ya estaba quemando. Tom Henderson, un vecino de 5 millas al sur, caminó a través con un vaso vacío. «Llegamos aquí lo más rápido que pudimos, pero el fuego tenía demasiado comienzo». «Lo siento, chicos». Más vecinos llegaron durante la noche con agua y manos voluntarias. Los Johnsons del oeste, los Pattersons del norte, incluso la vieja Mrs. Mackenzie, que rara vez dejó su hogar. People que habían sido extranjeros hace meses, ahora trabajan juntos para salvar lo que pueden. Pero a medianoche la tienda era nada más ruinas de fuego y timbre. 6 meses de trabajo, Isabel dijo calmamente mirando la destrucción. «Todos nuestros equipos, nuestro inventario, nuestro equipamiento. Podemos reconstruirnos». Ezra dijo, aunque su corazón se sintió pesado como piedra. «Lo hicimos una vez, podemos hacerlo otra vez. ¿Con qué dinero investimos todo en la tienda para la temporada de invierno? El dinero de la insuranza no cubrirá la mitad de lo que perdimos». Sheriff Coleman llegó con el sol. Su rostro era gris mientras examinaba las ruinas. Después de una hora de apretar por el desgaste, le acercó algo en su mano. «Encontró esto escondido bajo algunas paredes», dijo él agarrando una botella de vidrio que todavía olía a aceite de col. El fuego no comenzó por accidente. Ezra sintió un calentamiento frío en su estómago. «Alguien nos quemó. Se ve así. ¿Quién es?» «Puedo tener una idea de eso», dijo el capitán Morrison caminando con su camión normal. Pero esta vez su hermano Buck se sentó a su lado en el asiento del conductor, manos atadas detrás de su espalda. «Encontró a este tonto intentando vender un montón de productos de la tienda nueva en Millerville», explicó Robert. «Productos que correspondieran a la descripción de lo que teníais en la tienda». El rostro de Buck era defiante a pesar de su situación. «No puedes demostrar nada». «¿No puedo?» El sheriff Coleman sacó un libro de notas. «Tengo 3 testigos que vieron a usted y a Whitman caminando en esta dirección ayer a la noche. Tengo al tienda de la tienda en Millerville que recuerda a usted, intentando vender productos que todavía olían a aceite». «Eso no es suficiente para una convicción», dijo Buck. Pero su voz había perdido alguna de su confianza. Tal vez no dijo Coleman. Pero es suficiente para empezar a preguntar preguntas más difíciles, como por qué Edgar Whitman se fue a la ciudad a la noche justo después de su pequeño intento de vender. Las palabras del sheriff golpearon a Buck como un golpe físico. Su compañero había abandonado a él tomando su parte de los productos robados y dejando a Buck para enfrentarse a las consecuencias sola. «No te fuiste, Isabel», dijo calmamente. «Te dejó teniendo el saco mientras salió con los profetas». El silencio de Buck era la respuesta suficiente. «¿Por qué?», le preguntó a Ezra. «¿Por qué nos quemaron?» «No nos hacían daño. No nos hacían daño». Finalmente se rompió la composición de Buck. «Estabas destruyendo todo. Tu pequeña tienda estaba tomando clientes de cada negocio en 3 ciudades. ¿Y por qué para que un tonto y un malvado pudieran jugar a ser importantes? Los antiguos insultos deberían haber sonado, pero Ezra encontró que habían perdido su poder. Mucho había pasado, mucho había sido provenido, para que esas palabras no importaran más. «Estábamos proporcionando un servicio mejor», Isabel dijo calmamente. «Mejores precios, productos más frescos, una localización más conveniente. Así es como el negocio funciona.
Así es como el negocio funciona cuando hay competición justa. Buck disparó. Pero nadie quiere competir contra una historia de tonto. Pobre pequeña mujer atrapada, y su marido reformado tonto. ¿Cómo pueden competir los negocios justos con eso? El sheriff Coleman asustó. ¿Negocios justos? Solo quemaste su tienda y robaste sus mercados. ¿Cómo es eso justo? Cuando Coleman cargó a Buck en su coche para el viaje a la cárcel, más vecinos seguían llegando. La familia Henderson trajo comida y agua. Los Pattersons ofrecieron para ayudar a limpiar el desastre. La señorita Mackenzie se acercó con una pequeña bolsa de plástico. Recibió esto de los que no podían venir, dijo ella presionando la bolsa en las manos de Isabel. Para la reconstrucción. Dentro estaban monedas y billetes, poco de cada familia, pero juntas se agregaron a más de $50. Dinero que estas personas trabajadoras podrían bastante ahorrar, donadas libremente para ayudar a sus vecinos a empezar. ¿Por qué?, preguntó Isabel, llorando debajo de su cara. ¿Por qué harías esto por nosotros? Porque lo hiciste por nosotros, primero, dijo Tom Henderson. Simple. Cuando mi hijo rompió la pierna el mes pasado, los chicos nos dieron suministros gratis sin preguntarnos. Cuando el coche de los Patterson se rompió, ofreciste alquiler y ayuda con reparaciones. Y cuando ese desastre inicial tocó, dijo la señora Mackenzie, abriste las puertas a cualquiera que necesitara calentamiento y comida. No pagaste extra. No cambiaste a nadie. Ezra miró a los ojos alrededor de ellos. Caballeros y agricultores, familias y profesores, personas que se convertirían en más que clientes, se convertirían en una comunidad. Reconstruiremos, dijo. Su voz creciendo más fuerte con cada palabra, más grande y mejor que antes. Cuéntanos, dijo el capitán Morrison. Hablaré con el servicio de correo territorial. Aún necesitan un par de correos oficiales y después de lo que pasó aquí, quieren asegurarse de que ustedes tengan el apoyo que necesitan. Puedo donar alquiler, ofreció Patterson. Tengo árboles que necesitan cortes. Y puedo ayudar con la construcción, dijo Henderson. Era un carpintero antes de que me tomara alquiler. Mientras el sol subía más alto en el cielo, Ezra sintió algo que no había experimentado antes de la batalla de Apache. El sentido de ser parte de algo más grande que él. Estas personas no solo ofrecían ayuda por desgracia, estaban invirtiendo en su propio futuro en la comunidad que había crecido alrededor del poste de comercio. Hay una cosa más, dijo Sheriff Coleman, mientras se preparaba para salir con su prisionero. El gobernador territorial escuchó lo que pasó aquí, sobre los desafíos legales, la competición de negocios y ahora el arcén. Está enviando a un investigador oficial para ver si ha habido un asesinato organizado de negocios legítimos. El rostro de Buck se volvió blanco. ¿Qué significa eso? Significa que si hay un patrón de actividades legales diseñadas para llevar a la competición, todos los involucrados podrían enfrentarse a las penas federales, incluyendo a tu amigo Whitman, donde quiera que se esconde. Mientras el vagón de Coleman desapareció hacia la ciudad de Ezra y Isabel, se sentaron entre las ruinas de su tienda rodeadas de amigos que no sabían que tenían. Buck tenía razón sobre una cosa. Isabel dijo calmamente, ¿qué es eso? Estábamos destruyendo el viejo modo de hacer negocios, pero tal vez no sea una mala cosa. Ella gestionó hacia sus vecinos que ya estaban planeando la reconstrucción. Tal vez es hora de algo mejor. Ezra tomó su mano y miró a la prairie que había parecido tan vacía y hostil. Ahora estaba lleno de posibilidades, lleno de gente que había elegido estar con ellos contra aquellos que habían intentado destruirlos. Algo mejor, dijo. Algo a lo que luchar. El fuego había tomado su edificio, pero también había revelado la fuerza de lo que realmente habían construido. No solo un negocio, sino una comunidad. Y eso era algo que no podía destruir ninguna cantidad de jealosidad o odio. El anillo dorado se estrelló por delante del nuevo puesto de comercio, como una promesa cumplida, mientras que la mitad del territorio parecía haber reunido para la gran celebración de la reobertura.
No puedo creer cuántas personas vinieron. Isabel gritó a Ezra mientras se quedaban en el puerto de su nuevo puesto de comercio. La estructura era 2 veces la tamaño de la original, con islas largas diseñadas para su coche y cuartos vivos atascados en la espalda. Créenlo. Ezra respondió mirando a las familias llegar en vagones de tan lejos como 50 millas de distancia. La palabra viaja rápido, cuando las buenas personas hacen buen trabajo, pero incluso cuando sonríe y grita a los visitantes que llegan la atención de Ezra, se mantuvo a un solo caminante en la isla lejana. La figura había estado mirándolos por más de 1 hora, nunca acercándose, pero nunca dejándose tampoco. «Señoras y señores», llamó al mayor Stevens de Clearwater, un hombre rondo que nunca había mostrado mucho interés en su negocio, antes de que el gobernador territorial empezara a preguntar sobre el asesinato de mercantiles locales. «Antes de cortar esta cinta me gustaría decir un par de palabras». El público se acercó más cerca. Ezra contó con al menos 100 personas. Cazadores caballeros mercantiles viajando familias con hijos, incluso algunos de los dueños de negocios de la ciudad, que habían visto el puesto de negocio como una competición inaceptable. Hace 6 meses, continuó Stevens, este par de personas enfrentaron el peor tipo de adversidad. Su negocio fue quemado, su vida destruida por crímenes y competidores envidiosos, pero no se desistieron, y más importante, esta comunidad no les dejó desistir. El aplauso se rompió a través del público. Ezra vio a Mrs. Mackenzie apretando sus ojos con un cuchillo, mientras que Tom Henderson brillaba con orgullo en su trabajo de carpintería en el nuevo edificio. «Hoy no estamos solo reabriendo un negocio», dijo el gobernador. «Estamos celebrando lo que sucede cuando personas decentes se unen contra aquellos que se rompen en lugar de construir». Más aplausos, pero la inseguridad de Ezra estaba creciendo. El camionero en la montaña se había movido más cerca y algo sobre su postura parecía familiar y amenazante. «Ezra», dijo Isabel siguiendo su mirada, «¿lo reconoces?». Antes de poder responder, el jefe Coleman se acercó a la cinta con un gran par de cintas. «Mrs. Hawthorne, harías el honor». Isabel se movió hacia adelante, pero al alcanzar las cintas, un disparo de arma se rompió a través de la montaña. Las cintas rompieron la postura solo a pulgadas de su cabeza. «Todos abajo», gritó Coleman dibujando su arma mientras el pánico se expandía por el público. El camionero se acercaba hacia ellos ahora, y Ezra podía ver su cara claramente. Edgar Whitman, el empresario que desapareció después del fuego, había vuelto con venganza en su mente, y un arma en sus manos. «Has arruinado todo», Whitman gritó mientras se acercaba. «Mi reputación, mis conexiones de negocios, mi vida». Él disparó de nuevo un disparo que rompió una ventana en la nueva tienda. Las mujeres agarraron a sus hijos y corrieron detrás de los camiones mientras los hombres alcanzaban sus propias armas. «Has perdido la mente», mutó Coleman tomando el objetivo con su pistola. «La distancia es demasiado para un disparo limpio», gritó una voz calma detrás de ellos. Todos volvieron a ver a Isabel agarrando su revólver de culto de su padre. Las armas estaban listas en sus manos a pesar del caos alrededor de ellas. «Isabel, no», dijo Ezra. «Está demasiado lejos, y si te pierdes Dash, no te perderé». Su voz cargaba la confianza silenciosa de alguien que había pasado años practicando marxismo detrás de la tienda de su padre. ¿20 pesos o 200? Un objetivo es un objetivo. Whitman estaba cerrando rápido trabajando el revólver en su revólver, mientras se preparaba para otro disparo. En segundos, estaría cerca de golpear a alguien en el público. La pistola de Isabel se disparó una vez. El revólver de Whitman salió de sus manos mientras la pistola golpeaba la piedra. Su perro se acercó en pánico, metiéndolo en el suelo donde se quedó asustado y derrotado. El público eruptó en alegría mientras Coleman y varios otros hombres empujaron a asegurar al atacante asustado. Pero Ezra solo tenía ojos para Isabel, quien calmamente rebotaba la pistola de su padre con manos que no se movían. «¿Dónde aprendiste a disparar así?», le preguntó en asombro.
Te lo dije. Pude golpear un cartel a 20 pasos cuando tenía 16 años. Ella sonrió. Nunca mencioné que pudiera golpear a Ace of Spades específicamente. Mientras Coleman disparaba a Whitman en el revólver, el espíritu del público cambió de miedo a celebración. La ceremonia de corte de hielo se terminó, pero ahora se sintió como algo más. Una declaración de que esta comunidad no sería intimidada por nadie. Antes de terminar esto, Isabel dijo levantando su voz para abordar al público. Quiero decir algo. El ruido se disminuyó mientras la gente se reunía para escuchar. Cuando vine aquí por primera vez, pensé que estaba rompido inútil un pesadillo que nadie realmente quería. Su voz se llevó claramente a través del aire de la playa. Estaba equivocado sobre muchas cosas, pero en general estaba equivocado sobre lo que hace valiente a una persona. Ella miró a Ezra, luego a la cara de sus amigos y vecinos. Antes pensaba que mi valor venía de poder caminar, de gestionar un negocio, de ser independiente. Pero he aprendido que el verdadero valor viene de las conexiones que hacemos con otros, de la manera en que nos levantamos cuando los tiempos son difíciles. Las murmuras de acuerdo se rompieron a través del público. Este negocio no es solo un negocio. Ella continuó. Es prueba de que cuando buenas personas trabajan juntos pueden superar cualquier cosa. Buck Morrison y Edgar Whitman intentaron destruirnos porque no podían entender eso. Pensaban que la competición significaba romper a otros en vez de construirse. ¿Qué pasó con Morrison? Alguien llamó. Sheriff Coleman pasó adelante. Buck Morrison fue sentenciado a 5 años en la cárcel territorial por asesinato y robo. Edgar Whitman se irá a unirse a él tanto pronto como el juez del circuito llegue aquí el próximo mes. El público sonó con satisfacción. La justicia había sido servida y los problemas que habían plagado los negocios honestos a lo largo del territorio finalmente estaban sufriendo consecuencias. Ahora, dijo Isabel tomando los pinceles de Coleman, vamos a abrir oficialmente este negocio y mostrarnos a todos lo que esta comunidad puede acompañar. El pincel cayó en 2 piezas mientras el público sonó. La gente avanzó a explorar el nuevo posto de negocio, maravillándose en las largas tablas organizadas y un diseño eficiente que hizo la compra fácil para todos. «Mrs. Hawthorne», dijo una voz detrás de ellos. Una mujer bien vestida con ojos amigables se acercó a la pared. «Soy Martha Caldwell de la Asociación de Mujeres Territoriales. Hemos estado siguiendo su historia con mucho interés». «Oh», miró Isabel curiosamente. «Nos gustaría invitarles a hablar en nuestra convención anual en Denver el mes que viene sobre superar la adversidad y construir negocios sucesivos a pesar de los desafíos físicos». Ezra vio a Isabel con emocionamiento. «¿Quieren que hable en público? Queremos que inspire a otras mujeres que enfrenten desafíos similares. Su historia muestra que las limitaciones no tienen que definirnos». Cuando Mrs. Caldwell explicó los detalles de la invitación, Ezra se sintió muy orgullosa por su esposa. Había ido de ser abandonada por su propia familia a ser alguien que otras mujeres miraban como un ejemplo de fuerza y determinación. «Hay algo más», agregó Mrs. Caldwell. «El gobernador territorial ha sido impresionado por sus prácticas de negocio y su participación en la comunidad. Está considerando recomendarte una apuntación para la nueva Comisión de Comercio Territorial». «¿Qué implicaría eso?», Ezra preguntó. «Ayudar a establecer prácticas de negocio justas a lo largo del territorio de Nebraska. Asegurarse de que las empresas legítimas no sean asesinadas por competidores corruptos». Isabel miró a Ezra con ojos cuestionados. Esta apuntación significaría viajes, prestigio y influencia muy lejos de su pequeña esquina de la Prairie. Es un honor simplemente ser considerado. Ella dijo atentamente, «Pero necesitaría tiempo para discutirlo con mi esposo y compañero de negocio». A medida que la celebración continuó hasta la tarde, Ezra y Isabel se encontraron solas en su puerto viendo a los últimos invitados cargar sus vagones con la luz de la lanterna. «¿La apuntación de la comisión?», Ezra dijo calmamente. «Esa es una gran oportunidad.
Esa es. Deberías tomarla. Isabel miró a él. Estarías ayudando a la gente a lo largo del territorio asegurándonos de que lo que nos pasó no suceda a otros dueños de negocios honestos. ¿Y qué pasa con nuestra tienda? Nuestra vida aquí. Ezra gestionó hacia el puesto de comercio, hacia los amigos, cargando vagones, hacia la comunidad que ayudaron a construir. Este lugar siempre estará aquí. Estas personas siempre serán nuestros amigos. Pero tienes la oportunidad de hacer la diferencia en una escala mucho más grande. Isabel sonrió y tomó su mano. Tenemos la oportunidad. Mrs. Caldwell dijo que la posición de la comisión viene con un permiso para un compañero de negocio y un consejero. ¿Quieres que venga con ti? Quiero que nos enfrentemos a lo que viene a seguir juntos, como siempre lo hemos hecho. Cuando el último vagón desapareció en la oscuridad, Ezra miró a la playa que una vez parecía tan vacía y hostil. Ahora estaba lleno de posibilidades, lleno de amigos, lleno de esperanza para el futuro. Mañana traería nuevos desafíos, nuevas oportunidades, nuevas aventuras. Pero esta noche tenían todo lo que necesitaban: un negocio creyente y una comunidad que se había demostrado más fuerte que cualquier fuerza que intentara romperla. El solitario cowboy y la sociedad femenina que habían descartado habían convertido en algo que ni siquiera esperaban el orgullo de las playas. 3 años después, Isabel sonrió con claridad y confianza en el auditorio de Denver, cuando se abordó la mayor reunión de la Comisión de Comercio Territorial en la historia de Nebraska. Cuando empezamos nuestro posteo de negocios, la gente decía que éramos solo 2 individuos desesperados que se habían quedado por el otro. Ella decía desde su posición en el pódium, su posición en el coche, para que el público pudiera verla con claridad. Ellos estaban equivocados sobre la parte desesperada, pero estaban ciertos sobre una cosa: que éramos ambos desesperados. La risa se rompió a través del público y a través de los propietarios de negocios, los oficiales de gobierno y los delegados territoriales, que vinieron a escuchar a la mujer que se transformó de una pérdida descartada en uno de los advocados más respetados del territorio para el comercio justo. Pero ser rompido no significa ser inválido, continuó Isabel. A veces solo significa que estás listo para ser reconstruido en algo más fuerte. Desde su posición en la fila del frente, Ezra sintió el familiar surgimiento de orgullo que sufrió cada vez que vio a su esposa hablar en público. La tímida y triste mujer que había llegado a su habitación en un vagón, ahora era confiante suficiente para abordar a cientos de públicos influyente, suficiente para cambiar la ley territorial, y respetada suficiente para que el gobernador mismo buscara su consejo sobre temas de negocios. La pregunta que enfrentamos hoy, Isabel dijo, es si el territorio de Nebraska continuará a tolerar el tipo de asesinato y intimidación que llevaron a mi esposo y yo de nuestras casas para defender nuestra vida con armas, o si crearemos un sistema en el que la competencia honesta reemplace manipulación corrupta. El aplauso llenó el auditorio. En los 3 años desde que su puesto de negocio había sido atacado y quemado, Isabel había documentado más de 40 casos similares a través de los pequeños negocios territoriales, destruidos por competidores más grandes que usaban violencia legal, intimidación y a veces violencia externa para eliminar la competencia. El acto de comercio fair de Hawthorne, ella continuó, establecerá penaltis claras para el asesinato de negocios, creará un proceso de apelación para los mercantes mal acusados y, lo más importante, asegurará que el éxito viene de servir a los clientes mejor, no de destruir a los competidores. Más aplausos. Pero la atención de Ezra fue atrapada por una conmoción cerca de la espalda del auditorio. Un hombre estaba empujando a través del público e incluso desde una distancia, Ezra podía ver la angustia en sus movimientos. «Mrs. Hawthorne», gritó el hombre, su voz cortando los aplausos. «Y los propietarios de negocios honestos, que han sido destruidos por su tratamiento especial». Los guardias de seguridad se movieron hacia la distorsión, pero Isabel levantó su mano para detenerlos. «Me gustaría abordar sus preocupaciones, señor». «¿Cuál es su nombre?» «James Whitman». «Edgar era mi hermano». Un ruido cayó sobre el público.
Edgar Whitman había muerto en la prisión territorial 6 meses atrás, todavía gritando sobre las injusticias hechas a él por los Hawthorns y sus apoyadores. Mi hermano no era un criminal, continuó James, su voz sonriendo con emoción. Él era un hombre de negocios legítimo, tratando de proteger su vida de una competición injusta. Ustedes destruyeron a él con mentiras y conexiones políticas. Ezra estaba tensado, listo para moverse si el hombre se volvió violento. Pero la respuesta de Isabel fue calma y meditada. Señor Whitman, lo siento por su pérdida. Perder a un miembro de la familia siempre es doloroso. Su voz cargaba simpatía genuina. Pero tu hermano no estaba imprisionado por ser un competidor. Él fue convicto de arsenio y robo. Convicto por jueces que fueron influenciados por tus aliados políticos. Convicto por un juicio de sus compañeros basado en evidencias físicas y testimonios de testigos. El tono de Isabel quedó paciente pero firme. La botella de aceite de col encontrado en nuestra tienda de combustible, el mercado robado que trató de vender. Los testigos que lo vieron saliendo de nuestra propiedad la noche del fuego. Tú lo levantaste, tú y tu esposo y ese corrupto jefe. La acusación cayó en el aire como fuego. Ezra podía ver la duda crecer en algunas caras en la audiencia. La gente que no sabía la historia completa, que se preguntaría si los Hawthorns realmente habían sido víctimas inocentes. Señor Whitman, Isabel dijo calmamente, querría saber qué realmente destruyó a tu hermano. Lo sé lo que lo destruyó. Tu tratamiento especial porque eres un corrupto y él es un cobarde. Los antiguos insultos deberían haber sonado, pero Ezra encontró que se le salieron de él como la lluvia de un techo. Mucho sucedió. Mucho fue probado. Para que esas palabras tengan ningún poder más. ¿Qué destruyó a tu hermano? Isabel continuó. ¿Fue su incapacidad de competir honestamente? Cuando nuestros postos de comercio empezaron a luchar, él tenía 2 opciones. Mejorar su propio negocio o intentar destruir nuestros. Él escogió la destrucción. Ella gestionó hacia la audiencia. Cada persona en esta habitación enfrenta competición. Algunos responden trabajando más duro, ofreciendo servicio mejor, encontrando formas de servir a sus clientes más efectivamente. Otros responden tratando de romper a sus competidores. Eso es fácil de decir cuando tienes protección política. El señor Whitman dijo una nueva voz del lado de la audiencia. El gobernador Harrison mismo se levantó su presencia comandando la atención inmediata. La señora Hawthorne no tenía protección política cuando tu hermano quemó su tienda. Ella tenía algo mucho más poderoso, el apoyo de una comunidad que reconoció su valor. El gobernador caminó hacia el podio, sus palabras cargando la autoridad de su oficina. He leído todos los documentos relacionados con el caso de tu hermano. La evidencia fue sorprendente, pero más que eso, he visitado personalmente el podio de Hawthorne y he visto lo que han construido. Él se ha convertido en la audiencia. En 3 años su negocio se ha convertido en el podio más sucesivo en el territorio de Nebraska. No por tratamiento especial, sino porque ofrecen precios justos, productos de calidad y servicio honesto. Han creado trabajos para 12 personas, han proporcionado asistencia de emergencia para viajeros y han contribuido más en impuestos que empresas de 2 veces su tamaño. Pero todavía son un tonto y un malvado. La voz de James Whitman se estaba volviendo desesperada. ¿Cómo pueden ser más sucesivos que propietarios de un verdadero negocio? Porque dijo otra voz de la audiencia, ellos entienden algo que tu hermano nunca hizo. El capitán Morrison se levantó, su rostro caliente y serio. He estado cargando barco por este territorio durante 20 años. He luchado con cientos de empresas. Los Hawthorns son sucesivos porque se enfocan en sus clientes en vez de sus competidores. Eso es cierto, dijo Tom Henderson levantándose de su asiento. Cuando mi familia necesitaba suministros en crédito, no les preguntaron sobre nuestra capacidad de pagar. Nos confiaron y nos ayudaron durante un tiempo difícil. Más voces se unieron a clientes que habían sido ayudados, vecinos, que habían sido apoyados, competidores, que habían aprendido a mejorar sus propios negocios
en vez de intentar destruir a otros. Eso es lo que tu hermano no podía entender, dijo Isabel, lentamente a James Whitman. El éxito no se trata de destruir a otros. Se trata de construir algo valioso y compartirlo con tu comunidad. El capitán Morrison se miró a los ojos del mar, todos contando la misma historia del impacto positivo de los Hawthorne en sus vidas y sus negocios. Sus piernas se rompieron cuando se dio cuenta de que no estaba luchando solo con 2 personas, sino con toda una comunidad. Todavía eran solo casos de charities, dijo Weekly. ¿Fueron?, preguntó el gobernador Harrison. Porque desde donde me pongo parecen exactamente lo que necesita este territorio. Personas que transforman desafíos en oportunidades que construyen puertas, en vez de murallas que prueban que el valor no es determinado por circunstancias, sino por carácter. James Whitman quedó silencio por un momento largo. Luego se acercó lentamente al éxito. Al puerto se volvió. Espero que estés bien, dijo calmamente. Espero que realmente son lo que piensas que son. Después de que se fue el auditorio, se volvió gradualmente a su modo celebratorio. El acuerdo de comercio de Hawthorne fue aprobado por unanimidad, creando protecciones para los negocios honestos a lo largo del territorio. Luego, cuando la gente se dispersó y los oficiales les felicitaron por su éxito, Ezra y Isabel se encontraron solos en los pasos del edificio capital, viendo el sol sobre la ciudad vacía de Denver. ¿Piensas en eso?, preguntó Isabel. ¿De qué hubiera pasado si Buck Morrison no nos hubiera llevado juntos? A veces, Ezra admitió. Pero no con vergüenza, no. Porque creo que habríamos encontrado a los demás de alguna manera. Tal vez no de la misma manera, tal vez no al mismo tiempo, pero de alguna manera. Isabel sonrió. ¿En serio crees en eso? Creo que algunas personas son destinadas a ser partneras. Destinadas a construir algo juntos que ninguno podría crear sola. Tomó su mano. Creo que lo que nos pasó, lo bueno y lo malo, fue solo el modo del universo de asegurarnos de que no nos perdiéramos. Mientras se sentaban juntos viendo las luces comenzar a brillar en la ciudad de abajo, Ezra pensaba en la jornada que les había llevado aquí, de una broma cruel que significaba humillar a 2 personas rompidas. Construyeron un negocio sucesivo, un marco fuerte, y una comunidad que había cambiado la manera en que todo el territorio pensaba en el comercio y la competición. ¿Qué es lo siguiente?, Isabel preguntó. Lo que sea que elegamos. Ezra respondió. Juntos, el abogado solitario y la mujer descarada habían convertido en algo que ninguno había creído posible cuando se conocieron en esa cabina. Habrían convertido en la prueba de que el valor no es determinado por el juicio de la sociedad, sino por el coraje de creer en ti mismo y la sabiduría de encontrar a otros que vean tu verdadero valor. Habrían convertido en el orgullo de las playas, no porque eran perfectas, sino porque habían aprendido que a veces las cosas más hermosas crecen de la tierra más rompida. En la distancia, un sonido de tren acercaba la playa, llevando con él la promesa de nuevas aventuras, nuevos desafíos y nuevas oportunidades para demostrar que el amor y la asociación podrían superar cualquier obstáculo que la vida ponga en su camino.